Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, non eta Radio Vitoria. Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, esaten genuen bezala, y por lo tanto, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy hablamos de un hombre discreto, pero que nos aportó mucho, del gasteiztarra Gerardo López de Guereño, que nos dejó un 2 de diciembre de 1992. En los estudios de Radio Vitoria, dos invitados. En primer lugar, Polentxi Arza. Polentxi es cura rural y es en la zona alavesa de montaña, en montaña alavesa. Polentxi, Gabón, muy buenas noches. Bueno, cura rural, Polentxi, pero tus padres no te pusieron Polentxi, ¿no? ¿O sí? No, mi nombre es Florencio. Florencio. Y es el que uso yo, pero solamente para referirme a mi persona. Todo el mundo que me conoce, pues me llama Polentxi. Polentxi. Polentxi, por lo tanto, cura, ¿en qué pueblos de montaña alavesa? Pues estamos tres curas que residimos en Bernedo y atendemos toda la zona desde Azáfeta hasta Peñastarada. ¿Cuántos pueblos son en total desde Azáfeta hasta Peñastarada? Pues creo que son unos 32. Uh-huh. Así que cada domingo te toca 10. Yo atiendo más cercanamente la zona de Peñastarada. Luego otro compañero se encarga de la zona de Bernedo y un tercero de la zona de Maestro. ¿Cuántas misas significan un domingo? Pues 4 o 5. 4 o 5, pero un cura no solo trabaja el domingo, entiendo. Eso se intenta. Hacemos un poquitín de todo. Uh-huh. Explícanos, un poquitín de todo. ¿Qué es un poquitín de todo? Porque siempre parece que un cura trabaja el domingo. Y ya le decía que no es real. Y más un cura rural. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿De dónde está el domingo? Pues nuestro trabajo es bonito en el sentido de que tenemos esa gran suerte de poder hacer lo que nos gusta y tener tiempo para ello. Entonces yo personalmente pues reparto mi tiempo en lo que es la atención pastoral, lo que es la visita a los enfermos, atención de las parroquias, visita a familias y también pues con una labor de estudio, de investigación, que es la que estoy haciendo desde que estoy en la montaña alavesa. Desde luego, si hubiera tenido vocación, en mi caso, preferiría tu situación, cura rural a cura urbanita con una parroquia. Por lo menos es variado, contacto con la naturaleza, con el vecino cercano. Bueno, todo es cuestión de gustos, de caracteres y, en fin, de cada uno, ¿no? Polentxi, y un cura de montaña alavesa, ¿qué relación tiene con Gerardo López de Guereño? El cura en nada. El que tuvo relación con la montaña alavesa fue el propio Gerardo López de Guereño, Uh-huh. que es el verdadero protagonista. Y al que hay que atribuirle pues su buen gusto y su relación y su amor a la montaña alavesa. Y nosotros simplemente pues hemos intentado canalizar, con una idea que luego expondremos, un pequeño homenaje a su figura. Pero el verdadero protagonista es Gerardo López de Guereño. ¿Por qué 2004? Comenzamos tertulias, prácticamente esta es la segunda, 2004 de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. ¿Por qué el 2004 momento de homenaje para Guereño? Pues por el hecho de que en el año 2004 se celebra el centenario de su nacimiento. Y entonces, pues Gerardo fue un hombre muy vinculado a la montaña alavesa, concretamente al pueblo de Apellaniz, donde está residiendo ya la quinta generación de los López de Guereño. Y desde allí, desde su casa de Apellaniz, pues hizo una ingente labor de estudio etnográfico, toponímico, arqueológico de la zona de la montaña alavesa. También está con nosotros Armando Llanos. Armando, que ya en un par de ocasiones, 3, a lo largo de esta temporada ha estado con nosotros en las tertulias de Eusko Ikaskuntza. Armando Llanos, que entre otras cosas es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos. Armando, buenas noches. No, Bueno, ¿conociste a Gerardo López de Guereño? sí, por eso te conocerlo. ¿Qué dirías de él? Estamos los más jóvenes, un poquito más jóvenes que tú, como puede ser Polentxi, puedo ser yo, que hemos podido tener algún contacto. Desde luego el contacto que ha tenido Polentxi con la obra de Gerardo
es mucho más amplio que el mío, pero, por ejemplo, por mis manos ha pasado Voces Alavesas, ¿no? Uno de los trabajos de Gerardo López de Gremio. Pero tú que lo has conocido personalmente, ¿qué dirías de él como persona, para empezar? Bien. Bueno, yo a Gerardo López de Niño Galarraga lo conocí a través de su hijo, de Gerardo López de Niño y Olvi. Fueron unos momentos, al principio de la mayoría, en el que cuya fundación tuvo una parte importante Gerardo López de Niño Galarraga. Bueno, yo me acuerdo de haber estado en su casa, haber charlado con él. Era un hombre, era un hombre de grupo. Tampoco es que fuese solitario. ¿Introvertido? No demasiado. Era muy cerrado, muy metido en sus trabajos, en sus investigaciones. Es decir, no es que fuese ni introvertido ni poco sociable. Era una persona pues que él desarrollaba su labor, le llenaba suficientemente. Tipo Micaela Portilla, trabajando, trabajando, trabajando. Pues, algo parecido. Mm, Llamaba la atención cómo tenía lo ordenado que era con sus cosas. Tú también tienes ordenada la casa, ¿eh? No creas. Yo por lo menos lo que vi. No tanto, es una ordenación personal. Que tenía todos los archivos perfectamente cuidados, bien ordenados, clasificados. Era un hombre de una constancia tremenda. ¿eh? Yo destacaría que era un hombre con mucho tesón, con mucha constancia y un poco cabezón en cuanto a los trabajos. Es decir, tuvo muchos avatares, además algunos como para haber tirado la toalla, y sin embargo pues volvía a reanudar, volvía a empezar las cosas. ¿sí? Yo creo que esto lo definía. Y luego era un hombre pues tanto polifacético, es decir, tocaba bastantes cosas. Claro, porque es la siguiente pregunta, pero ¿qué fue Gerardo? Y creo que es de difícil contestación. ¿Qué fue Gerardo López de Gremio? Sí, pues bueno, era un hombre que recogía, él dice que algunas veces las cosas que decía que era que mi trabajo no ha hecho más que dar a conocer todo lo que he visto y he escuchado. Es un hombre que recogía esas impresiones, esas actividades que iba desarrollando. Era un investigador y era muy abierto a todas las personas. Aunque no era amigo de formar grupo, pero sí era abierto a todos. A todos recibía en su casa, a todos facilitaba sus archivos. ¿Y la rellenos? No, en Vitoria. En Vitoria. En Vitoria. Sobre todo residió en Vitoria. Tenía la fábrica de sillas de López, se llama Nueva Fuera, Nueva Dentro, perdón. Ujú. La casa de Atellani la casa de Atellani se la compró su padre por unas cuestiones de salud. Entonces era donde se reunía la familia todos los veranos. ¿eh? Y tenía un verdadero cariño a Peñani. Desde allí establecía casi su cuartel general. Pero él, lógicamente, la vida industrial la desarrollaba en la fábrica, y la casa la tenía en en el piso, encima de la fábrica. Por lo tanto, él de lunes a viernes y durante años, no solo una cuestión al principio cuando fallece su padre, sino que durante años está al frente de sillas plegables Antonio López. Exacto. Pero, aparte, investigador. Exactamente. Es decir, es un poco pues lo que muchos hemos hecho. Es decir, una cosa es aquello de lo que hemos vivido, y luego ha sido la devoción, lo que vamos a desarrollar. Y este fue un caso de Gerardo López de Niño. Era un hombre que estaba abierto a todos. O sea, muchas personas lo recuerdan, bueno, por ejemplo, la oportunidad de haberla facilitado, sobre todo cuando empezaba cantidad de datos, cuando empezaba con las torres, casas fuertes, pero él había todos sus archivos, todo lo que había investigado, lo que había recogido durante muchos años, pero sin pedir nada a cambio. ¿eh? Y era una persona, pues yo creo que pues muy querida por todos las personas, los investigadores. Era un gran mandarín, era un montañero, era un mandarín increíble. He leído brevemente, a bote pronto, un texto que he manejado antes de entrar en directo, que incluso realizaba el trayecto Victoria-Bilbao. Sí, lo hacía en 12 horas. O sea, lo hacía, se iba a Bilbao en 12 horas. O yo, por ejemplo, la vuelta a Vizcaya en 6 días. O sea, era un hombre que se dedicaba a andar al monte. Y ahí viene su implicación en la fundación de los personistas Manuel Díaz. Su hijo y una serie de personas tienen tal impulso a una sociedad que entonces no existía nada, la Manuel Díaz, y él sirve un poco de intermediario para aunar voluntades, de tocar personas para que se llegue a formar aquello. ¿no? Aunque luego él pertenecía, lógicamente, a
excursionista monetaria y tuvo algunas de las, por ejemplo, la sección de fotografía, pues dirigía él, presidía, pero no estaba realmente después implicado. Él tenía su vida de investigador, su vida de sus archivos, sus trabajos, su recogida de datos, y bueno, ya era suficiente. Cita algunos campos que él, aunque solo sea citar para luego ir poco a poco entrando. Hay uno que será, quizá el primero, es todo lo que tiene relación con las ciencias naturales. Es la parte primera, cuando él de niño, ya en Apellaniz, pues se dedicaba a recoger pues, plantas, insectos, mariposas. Creo que además le llamaban cariñosamente mariposero en el pueblo, porque para ellos era el que recogía mariposas, ¿no? Esa quizá fue su primera inquietud. Después fue la fotografía. La fotografía le sirvió, pues, luego hablaremos, pero tiene una derivación, es decir, que la fotografía es su verdadera una pasión y además con unos grandes conocimientos. Por ejemplo, en la tienda de Sumercot, pues las tertulias, ya hablaban todos ellos de fotografía, pues era lo que les apasionaba, ¿no? Luego se dedicó a la etnografía. La etnografía realizó una recogida importante de datos y luego también lo que era la etnografía religiosa, que también fue pues realmente un archivo de patrimonio interesante. Y luego se dedicó a recoger dentro un poco de todo el área de la etnografía, a la toponimia. Esto que parecen así un enunciado simple de cuestiones, pues realmente llenaron y además dieron unos frutos increíbles, extraordinarios y que además cada vez tienen un mayor valor. El mayor valor que da es que muchas de estas cosas hoy no se podrían hacer. Y no se podrían hacer no por falta de voluntad, sino porque es imposible acceder a aquellos datos a los que él pudo acceder. Porque han desaparecido las cosas o han Han desaparecido desaparecido las personas exactamente, que las conocían. Exacto. Y entonces eso hoy prácticamente sería en muchos casos irrecuperable. Y lo cual quiere decir que es un fondo magnífico para cualquier investigador. ¿Ha dejado huella en montaña alavesa? Pues ha dejado huella en las gentes. Todavía en la montaña se encuentran muchas personas que lo han conocido personalmente, que tuvieron la oportunidad y el gusto de tratarla, y luego también ha dejado la huella de su trabajo, que evidentemente es la indeleble, ¿no? ¿Cómo te has acercado tú a su trabajo? ¿Por qué relación y con qué trabajos has tenido relación? Pues una razón muy sencilla. Hoy en día es prácticamente imposible estudiar cualquier tema relativo a Álava sin tener que citar la obra de Lope de Vereiro. Fue un hombre tan sumamente polifacético, tocó tantísimos campos y hizo una aportación de lo más diverso que hoy es imposible estudiar cualquier asunto, cualquier tema sin referirnos a la obra y al legado de Lope de Vereiro. Danos algún ejemplo. Contactos que has tenido con su obra, investigando, trabajando o conociendo diferentes facetas del lugar, de Montaña Alavesa o de otros puntos de Álava y te encuentras con su obra. Pues en concreto, a lo que yo me dedico más, que es el asunto del patrimonio, pues estoy haciendo dos estudios, uno sobre unas ermitas que restauramos en la zona de Alegría de Álava, y la verdad es que la bibliografía que tengo que citar de él para mi estudio pues es bastante larga. Está el Álava Solar Parte de Fe, está Mortores y Despoblados, está la veneración a la Virgen Blanca, en fin, hay una obra ingente de su mano. Y otra investigación que estoy llevando a cabo sobre los hospitales en Álava del siglo XVI, pues ha partido de un articulito suyo que se titula Hospitales alaveses. O sea que toques el tema que toques, hay que referirse a su obra obligatoriamente. Reconocido por Vitoria-Gasteiz, por la capital, por las administraciones y por quienes la han dirigido, pues sobre todo en el tramo final de la vida de Gerardo y una vez muerto. No, yo creo que no. O al menos no suficientemente. ¿Y eso? Pues bueno, pues como pasa tantas cosas, ¿no? Quiero decir, depende de la persona cuál haya sido su dedicación, más o menos social, más o menos dentro de esos ámbitos, como es el deportivo es más conocido, pero una persona que ha dedicado toda su vida a una investigación, a trabajar casi en solitario, yo diría que casi siempre, pues bueno, realmente no tiene trascendencia. Es decir, al final se le conoce pues entre un reducido grupo de personas que más o menos tienes alguna relación, por lo que sea, has tenido o has mantenido ese conocimiento de él, ¿no? Lo demás no. Pero lo único es que en el año 90 sí que se le concedió el premio Manuel Lecuna
fue el segundo Alavés el que se le concedió y realmente se supuso ya un reconocimiento pues, a nivel de todo el país, ¿no? Ujú. Bueno, me he quedado un poco fuera de juego con lo de la falta de reconocimiento. Me lo podía temer, pero en el caso de Gerardo López de Guereño es un hombre con mucha obra publicada y por ese campo por lo menos no se puede desconocer la obra de Gerardo López de Guereño. Cuando alguien publica es también porque al otro lado tiene alguien que le ayuda a publicar, o sea que a lo largo de su vida sí que ha tenido diferentes entidades que han apoyado su obra. Sin embargo, luego en el tramo final, entre comillas, olvidado. Sí, bueno, lo que sí tiene a lo largo de su vida son pues, muchos premios y distinciones, sobre todo a nivel de fotografía. Es un hombre que hace de cantidad de concursos, es premiado pues numerosas veces, pero ese reconocimiento, yo no sé si a nivel de Álava o a nivel de Vitoria, es decir, yo simplemente creo que se le conoce. Pues, una persona que a lo mejor habla de Gerardo López de Gareño y no suena a algo desconocido, pero no sé si a lo suficientemente conocido. ¿Sí? Yo creo que sería una ocasión magnífica en este centenario para realmente llegar a ese reconocimiento de lo que fue él como persona y lo que fue su obra, lo que nos dejó. Por ejemplo, Armando, nosotros, todavía los periodistas del siglo XXI, en una radio y un medio de comunicación local como Radio Vitoria, utilizamos una obra suya un día sí y otro también, y es el calendario alavés, donde Gerardo López de Guereño registra cada día del año, los 365 días del año, con el santo, cánticos, tradiciones de diferentes puntos de Álava, y para cada día tiene un punto de Álava, una tradición, algo de lo que comentar, algo de lo que hablar sobre un punto de Álava. Y es algo que nosotros lo necesitamos en nuestro trabajo diario. ¿Sabes a qué publicación me refiero? Perfectamente. Bueno, esa es una suerte el haber tenido eso. ¿No? El que se esté publicado y el que podéis acceder a él, ese material. Y ahí te explica, por ejemplo, el 31, el día de San Silvestre, pues todas las tradiciones que se realizan, Sí. se realizaban algunos de ellos porque muchas se han perdidas en puntos de Álava. Bueno, esa es una de las partes cosas importantes de su obra. Es decir, que hoy podemos, por ejemplo, no tener noticia de que existen o que existían estas actividades y sin embargo él las ha dejado recogidas. Yo digo que fue un momento fundamental para poder recoger todo eso, porque al menos nos ha dejado su memoria, ¿eh? De que eso existió y cómo. ¿Eh? Luego es una cantidad de material, porque está publicado, indudablemente muchas veces al publicar se extractan cosas, se reducen, porque si no la obra sería impresionante. Por ejemplo, en la base solar de Artillería, pues tiene, me parece que son algo así como 100 y pico fotografías. Pero claro, las 100 fotografías que hay de lo que él fotografió, de iglesias, retablos, imágenes, son miles. Es decir, su archivo es mucho más importante que lo que realmente luego conocemos, y eso ocurre con todo, ¿no? Con todas las investigaciones, lo que al final puedes publicar. Es una cuestión de número y al final de económica. Pero no solamente se reduce lo que está publicado, es decir, el archivo es muchísimo más rico, muchísimo más amplio. Otra publicación que en mi caso he trasladado a los siguientes de la editorial es Voces Alavesas, si no me equivoco en el título, lo descubro en la Fundación Sancho el Sabio, ya no sé en qué formato, si lo tuve que mirar mediante ordenador o tuve físicamente el libro. El caso es que allí uno aprende pues la cantidad de palabras que empleamos los alaveses y que proceden no solo del castellano, sino también del euskera, otros idiomas. Ese capítulo ya no lo estudié tanto si venían pues con influencias de otros idiomas también, pero por ejemplo en el capítulo de euskera pues en cuántos pueblos de Álava se dice Gallur, y Gerardo pues recuerda qué significado tiene Gallur, de dónde viene, no dejes las ondarras, Holanda, Larra, que son términos tan empleados en muchos puntos de Álava. Ese libro, también por lo menos allí en la fundación sí que cuando tú das la referencia y preguntas por el libro, todo el mundo lo conoce, Carmen lo cuida. Yo no sé si es conocido por el resto de Álava o si no nos hemos preocupado, los primeros también los medios de comunicación, de dar a conocer ese trabajo de Gerardo, ¿no? Sí, bueno, ahí ocurren dos cosas. Una que, por los temas, normalmente eso circula a nivel de conocimiento entre un nivel de la sociedad. Es decir, que verdaderamente tiene necesidad de ello.
Enrique Kenner le ha tenido que servir para su trabajo en el campo del euskera, seguro. Indudablemente. Pero luego hay otra parte, es que son publicaciones ya agotadas, a las cuales, pues, bueno, para hacer en las bibliotecas, prácticamente en todas. Pero a nivel de personas normales, pues muchas veces no entran nunca en la biblioteca a buscar un libro que no lo encuentras en las librerías. Entonces cada vez es más desconocido, lógicamente porque el acceso es más complicado para la gente en general. Lo cual no quiere decir que no esté, pero en la biblioteca lo tienes en todas. Entonces ahora de esas, ciertamente va recogiendo una serie de voces muy peculiares, y que algunas son propias, digamos, de la idiosincrasia alavesa. O sea, no lo encuentras, es algo propio. Ya hay un trabajo anterior, de Oraibar, etcétera, que hablan de las voces alavesas, es un estudio bastante interesante. A mí le pasó una cosa, cuando hizo este trabajo, él iba recogiendo. O sea, él no se dedicaba por temporadas a hacer, hoy me dedico a la botánica, mañana a la fotografía y lo cosa. Era como un compendio de todo. Él salía al campo, salía con su máquina, su libreta, y tomaba notas. Pues si caía en la iglesia del pueblo, pues hacía fotografías, tomaba notas de la iglesia, se hablaba con alguien y le daba algunas voces que las apuntaba, etcétera. Iba haciendo esa labor de investigación, tenía muy claro. Había sabuchos, Sí. ¿qué son sabuchos? Pues ratoncillos, sabuchos. Pues eso, es lo que él ya mentalmente tenía hecho No es que va. su mundo. Entonces, todo eso lo iba agrupando. El problema de Gerardo López de Areña no lo reconocía, ¿no? Él no sabía qué era. Entonces, él se dedicó a transcribir lo que oía. No quiso dar interpretaciones, porque él mismo decía, yo no puedo dar interpretaciones de algo que desconozco a fondo, ¿no? De todas formas, se hizo académico de Xochitl. Fue un reconocimiento a su labor. Pues no sé si será el único, pero desde luego excepcional, sí que es, Sí. sin conocer el idioma, pertenecer a la Real Academia de dicho idioma. Sí, pero lógicamente hay una parte que es la investigación del idioma, pero claro, la otra parte que es la riqueza, lo que ha podido aportar a tener hoy ese conocimiento de muchas de esas palabras, etcétera, pues es realmente importante y eso es un reconocimiento. Pero bueno, recogió miles, claro, porque una cosa son las voces, aquello que él iba recogiendo cuando hablaban con él, los aldeanos, etcétera. Luego toda la toponimia, iba recogiendo en todos los sitios. Toponimia que se ha perdido. Y que en muchas cosas hoy es dificilísimo, no te lo pasa ahora cuando vas al campo y quieres preguntar por un término, por lo que sea, son investigaciones que estás viendo que haya aparecido algo. La gente no sabe, no conoce la toponimia. O sea, muchas veces sabemos más. Nosotros cuando hablamos y vamos con nosotros a preguntar por un toponimio, lo dice, pues que no tengo ni idea. Lo sabía el padre, pero el padre murió. Exactamente. O sea, es una generación que en muchos casos se acabó y que ya es prácticamente imposible recuperar. En todos estos trabajos, él era un hombre que tenía una filosofía, conocía muy bien. Es decir, prácticamente, aunque es nacido en Vitoria, él se identifica muy bien con la forma de ser de la gente sencilla de Rojas. Decía que cuando iba a los pueblos, una de las cosas que no hacía era sacar la libreta para apuntar, porque automáticamente se le cerraba la persona y ya. Correcto, eso es conocer un poco a la vez. Exactamente. Él recogía, charlaba, tal, y cuando acababa, pues volvía a casa y entonces se apuntaba todo lo que sus recuerdos le habían dejado. Porque conocía perfectamente. En cuanto sacaba un papel a apuntar, se acabó la información. Sí, sobre todo si das nombre y apellido. Sí, bueno, eso ya no hay que hacer. Es decir, y es un hombre que se identificaba muy bien porque en algunas veces en las excursiones, yo me acuerdo de algunas, no demasiadas con él, salir. Salías con él y de repente desaparecía. Y de repente veías que venía hablando pues, con uno del pueblo, pues como si hubiera conocido toda la vida. O sea, se identificaba perfectamente con ese sentir, esa forma de ser de la gente de los pueblos. Es decir, un poco aldeano, aun siendo de la ciudad. Si le hubieran dado la posibilidad que ha tenido, por ejemplo, la televisión española a la Bordeta, lo hubiera abordado. Seguramente. Bueno, hemos acercado parte del trabajo de Gerardo López de Greño y Voces Alavesas, el calendario alavés, con dos ejemplos, por ejemplo, que los oyentes de Radio Vitoria lo han conocido por el trabajo de periodistas pues, del siglo XX finales del siglo XXI. Pero acércanos, Polenchi, a otros trabajos, a otras obras que yo, por ejemplo, desconozco y que es bueno sacarlos ahora mismo al conocimiento de nuestros oyentes. Es que, pues de cantidad, la verdad es que
Pues está el estudio de mortuorios y despoblados. ¿En qué consiste? Pues en localizar en pueblos desaparecidos de la provincia. Y entonces él los ordena alfabéticamente, da su situación en coordenadas y luego pues aporta noticias históricas que él recopiló. Por lo tanto, no solo desaparecieron pueblos como los embalses del Zadorra. No, el proceso de secreto de pueblos siempre se ha producido. Siempre se ha producido. Si comparamos los pueblos que existían en la concordia del obispo de Aznar, allá por el año 1257. ¿Qué has hecho? El concordia del obispo de Aznar. explica. Ahora, ¿qué es el concordia del obispo de Aznar? Pues Aznar fue un obispo de la diócesis de Calahorra del siglo XIII. Ah, Y entonces él nos dejó un documento geográfico muy importante que es su concordia. y recogía partes Y de Álava. entonces, buena parte de la provincia de Álava pertenecía a la diócesis de Calahorra, y la concordia pues hacía referencia a qué pueblos debían tributar al obispo y qué pueblos debían tributar a la catedral de Calahorra. Entonces hay una relación muy detallada de todos los pueblos que entonces existían, y muchos de ellos ya desaparecidos. ¿Te acuerdas de alguno así que igual ha llegado más recientemente hasta nuestros días, que la desaparición no ha sido hace siglos, sino hace pues 100 años, 150? Pues sí, eso ya no sé, pero bueno, o sea, eso... Allí mismo en Montaña Galesa igual todavía recuerdas alguno. Pues hombre, Montaña Galesa es el último pueblo que ha desaparecido, entre comillas, es Berrozi, ¿no? Pero bueno, eso no sé. En fin, o sea, el pueblo oficialmente ha desaparecido, pero ya sabemos que sigue existiendo por todos los roteros, ¿no? Sí, pero hay que verlo desde el aire, ¿no? Por ejemplo. O Izarza, que también la Montaña Galesa pues, ha desaparecido muy recientemente. ¿Algún otro trabajo? Por ejemplo, este último interesante, pero nos decías que te has manejado otros. Pues es un estudio muy interesante, el de la medicina popular y remedios populares. Hay un artículo que él recopila, remedios populares, muchas veces relacionados, pues, por ejemplo, a los ritos y las ermitas, ¿no? Por decir algo que la gente puede conocer, pues el famoso rito de pasar el agua por la reliquia de San Víctor. ¿Eh? O el llevar a los niños con problemas de tartamudez a la iglesia de Guipúzcoa, y muchos otros. ¿Dónde está esa iglesia? Al lado de Ibarre Jauregui. Digo eso porque, bueno, hace referencia al estudio que yo he realizado, ¿no? Y llevaban a los niños desde muy diversos puntos. Bueno, la verdad que sí que en esa ermita pues radica todavía una cofradía muy numerosa, con 1.600 cofrades. Entonces era una tradición que aquellos niños con problemas de habla se les llevara y se les ofreciera a la Virgen de Guipúzcoa para que se les soltara la lengua. Y bueno, yo conozco a personas que me comentaron eso, que siendo niños, sus padres les llevaron ese proceso a ofrecerse a la Virgen porque, bueno, pues cuando eran bebés, pues mostraron problemas para empezar a hablar. Pero este hombre era capaz, por ejemplo, de realizar un estudio de hospitales en Álava desde el siglo XVI, solo hablando con la gente. No. 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 Hacía, qué decir, una cosa era ¿El trabajo de campo? el trabajo de campo, saber popular, el hablar, por ejemplo, eso de las medicinas, lo que tenga popular, la cabeza, era la hacer, pues recogiendo datos, o sea, que, pues, ¿cómo se curan aquí las anginas? Los recogieron. Lo otro hacer una labor de investigación de archivo. ¿Sí? Incluso cuando estaba haciendo un ejercicio, porque era una de las cosas que hacía, ¿no? Como hacía para hacer clavos solares de CDC. Pues iba a las iglesias. Los libros de las iglesias no es como ahora que están centralizados en el seminario, en el archivo, pues estaban en las iglesias de los pueblos. Pues tenía le conocían por todos los curas, en todos los sitios, le dejaban, se llevaban los libros a casa, transcribía todo lo que había esto y todos los archivos que había, y luego los devolvía. Se hacía una verdadera investigación de archivos, de las primeras investigaciones serias a nivel de toda Álava, porque normalmente, por su vinculación a Pellániz, familiar, parece que es un hombre solo de la montaña. Que cuando hace su obra de TDC, recorre todos los pueblos y iglesias de todo Álava. Y las recorre 2 veces. Para el año 36 había recorrido ya y había hecho fotografías de todas las iglesias. Son más de 400 localidades en Álava. Vuelve a hacer un segundo recorrido porque considera que ha habido cosas que no las ha hecho. Por ejemplo, pues hacía una foto de la fachada y una foto del retablo. Pero se da cuenta pues que sería interesante documentar pues imágenes, etcétera.
vuelve a hacer otra vez el recorrido. Y no solamente por eso, en el 35 había hecho ya las vueltas. En el 35 arde toda su casa, la fábrica, y arde todo el archivo. Se le queman pues 3.000 y pico fotografías que tiene, todo lo que tenía archivo. Vuelve otra vez a iniciarlo y a recuperar todo. Y dice que... Son 30 años de su vida. 30 años. Que recupera, que bueno, pues que no mal se por bien, ¿verdad? Que se ha dado cuenta, después de hacer su labor, que tendría que haberlo hecho con unos criterios más ajustados, es decir, es la experiencia que te va dando, porque me tiene que pagar varios años. Entonces, vuelve a iniciarlo, porque yo que era un hombre con un tesón tremendo, porque cualquiera no lo hace, y vuelve otra vez a hacer todo su trabajo y a recuperar todo ese material que había perdido. ¿No? Entonces, en esa labor de recorrer todos los pueblos, todas las iglesias, pues tener acceso a todos los libros parroquiales, etcétera, libros de fábricas, y se lleva a casa, y va trabajando, volvía al pueblo, devolvía a aquel, había tomado sus notas, y claro, ella tiene toda la cantidad de documentación que manejó, ¿no? Que manejó además una documentación fiable, ¿no? Que era de primera mano, no era por transmisión o recogida de otros investigadores, que todos sabemos dónde suelen ir las cosas cuando una investigación que da un error se sigue manteniendo a lo largo de otros trabajos posteriores, ¿no? Por ejemplo, otro libro maravilloso que hizo fue el de Iconografía Mariana en la Acceso de Vitoria, que es un libro precioso, donde pues saca fotografías a todas las imágenes marianas y luego hace una pequeña historia de las imágenes. Y la verdad que es un trabajo delicioso que hoy, muchos años después, pues nos sirve también para darnos cuenta de cuánto patrimonio pues ha perdido. Yo no sé si yo le sacaba tiempo para llevarlo de las sillas. Bueno, pues yo creo que... No, eso sí. Yo siempre digo que el tiempo es una cuestión de organización. ¿No? Y esto lo tenía muy claro. Pues trabajaba... Hay que tener en cuenta que vivía justo en la fábrica. En la casa, en el primer piso vivía él. Y en el segundo vivía su hijo Yoldi, Gerardo López de Yoldi, que es estaba entroncado toda la familia. Entonces, pues trabajaba y en cuanto salía de la fábrica, pues a la casa se enterraba y seguía trabajando. Y seguía trabajando ya. Pero nada, todos los días, le digas 3 horas, 4 horas, hombre, al cabo de esos años la cosa cunde. Somos el pueblo a la vez, Armando, un pueblo con pozo histórico, preocupados por nuestra historia, por conocerla, o no. Pues somos dejados, hemos sido dejados. Hablo de los ciudadanos medios, ¿eh? No, yo creo que eso es un fenómeno general. O sea, no creo que sea tanto de Álava, yo creo que se repite en todos sitios. Toda la preocupación por el patrimonio, por ese mundo cultural que está ahí de alguna manera distribuido por todo el territorio, todo eso es un concepto bastante reciente, es decir, tampoco hace tantos años. O sea, hablo de vista atrás, 50 años atrás, bueno, es que primero no conocían la gente de Vitoria, los hombres de Vitoria, no conocían más allá de los 6 kilómetros alrededor de Vitoria. Pero no se existía sabía. también un concepto, no existía en su día un concepto también de que, esto es de pueblo, de aliados, venga, yo ya estoy en la ciudad, me olvido de esto. Sí, pero por eso precisamente, porque hay como una dejación hacia ciertas cosas que parece que aquello es muy rural, que no tiene ningún interés, pero es porque no se le había dado, porque no se había de alguna manera hecho toda esta labor durante todos estos años. Es decir, hay como una renovación hacia todo el mundo antiguo. En las épocas pasadas, ahí están la proliferación de museos de etnografía, conocimientos dedicados a eso. Es decir, es una nueva puesta en valor de una serie de aspectos y de realización de nuestra cultura. Pero no creo que es por aquí, yo creo que eso es general. Es una cuestión de información. Y ahí los medios creo que jugáis un papel importantísimo. Y que todo eso pues se pueda no solamente dar a conocer, sino valorar en su medida. Quizás en su justa medida, tampoco hay que pasarse, pero en esa medida que realmente hay una valoración real. Polenchi, una reflexión sobre lo comentado. Hombre, me parece que también nuestra provincia es una provincia muy peculiar, en el sentido de que, bueno, pues que también la capital es una gran urbe que capta todo el interés, que capta todas las noticias, que capta toda la población y evidentemente pues la propia configuración de la provincia pues me ayuda en ese sentido a saber valorar el mundo rural, a saber valorar sus tradiciones, su patrimonio, su legado, etcétera. ¿Se ha dado cuenta
o tú lo notas, con gente mayor y demás, tradiciones que prácticamente se perdieron, pero pasó por allí no sé quién, les preguntó, hablaron, y ese cambio de crear sociedades culturales, asociaciones en diferentes puntos de Álava, intentar recuperar lo que era tradición, notas tú también ese cambio y ese intento por recuperar el tiempo perdido, décadas perdidas pensando, esto pues lo hacíamos porque sí, y ya no se hace. Hombre, hay pueblos que tienen mucha tradición y que son muy celosos en conservarla, lo cual es un hecho muy loable, ¿no? Al fin y al cabo, pues que duda cabe que las tradiciones identifican y cohesionan a un pueblo. Pero también es cierto que, bueno, pues que junto a estas tradiciones, pues a veces hay mucho restauracionismo, ¿no? Y como siempre ocurre, pues hay iniciativas que cuajan y se consolidan y hay otras que, pues que son efímeras, su duración es efímera. No hemos comentado nada sobre capítulo naturaleza, ciencias naturales, más que una situación. Desde Álava, en este sentido, ¿qué pudo aportar Gerardo López de Guereño? Vale, yo creo que en relación a... Por ejemplo, hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales dicen que descansa una de las mejores colecciones, por lo menos del norte del estado, y que hay un equipo importante de personas al frente de dicho museo. Gerardo, desde su trabajo también pudo aportar en ese sentido. Bueno, yo creo que será de los aspectos que él tocó el que menos diferencias, entre comillas, en lo que menos aportó. Yo creo que en las ciencias naturales era un poco pasión propia, ¿no? Pues el caso de coleccionar, coleópteros, hacerse. ¿Qué ha aportado con eso? Pues no sé si, quiere decir, ese es otro tema, ese es un tema ya de investigación pura donde lógicamente los tiempos han dado un cambio tremendo, ¿no? Y notable. Yo tengo en cuenta que Gerardo López Reño no tenía un gran conocimiento de las ciencias naturales. Por ejemplo, todos los insectos, mariposas y tal, el que las clasificaba era Puente, el farmacéutico, ¿no? Él cogía, recogía tal, las llevaba, las clasificaba y luego ya las montaba y hacía todo esto. O sea, él no tenía una formación, digamos, en este sentido. Puente a la farmacia. La farmacia de calle San Francisco. Exactamente. ¿En qué historia Era un hombre, por ejemplo, la tesis doctoral de este hombre estaba dedicado a las ciencias naturales, que fue sobre la raza del micharro. Y Puente, familiar de un puente fusilado en guerra civil. Sí, familiar. ¿Cómo era su nombre? Isaac Puente. Le llamaba las cosas y eso las clasificaba. Entonces, con esa clasificación, pues él ya las observaba y decía. Pero él lo tenía. Hay dos partes importantes. Una, en la que realmente aportó, porque entendía y comprendía además muy bien, es en el aspecto etnográfico, bien social o religioso, y en la parte de fotografía. En la fotografía en aquellos años, pues no era nada. Parece que el que no hace una fotografía, pues era el bicho raro, ¿no? Entonces no era normal. En la máquina, y además, él revelaba sus rollos, hacía sus ampliaciones, usaba, etcétera. Y yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, igual que de otras personas que se han dedicado a la fotografía en aquellos años. ¿Por qué? Porque nos han dejado una cantidad de documentación gráfica y visual tremenda de algo que eso sí que sería imposible volver a hacer y a recuperar, ¿no? Es decir, en esto realmente la fotografía no la puso solamente al nivel de la creación artística, digamos. Esa era una parte, porque concursó y le hizo muchos premios en este sentido, pero la tenía como base documental, visual, de aquello que iba investigando. A nivel religioso, a nivel etnográfico, etc. Hay que tener en cuenta que la parte de archivo que tenía él, de imágenes, de iglesias, todo lo dedicado a la religiosidad, era aproximadamente el 80% de su archivo. O sea que era realmente una forma de documentar. El valle, hacer las fotografías y tomar notas. ¿Crees que ha desaparecido parte de su legado? No en cuanto a lo publicado, pero sí en cuanto a lo recogido, a los materiales. Bueno, yo siempre pienso que algo se ha perdido. No, pero parte, por ejemplo, está en los fondos de su escucha y otra parte está en el archivo provincial. En el archivo del territorio histórico de Álava está allí el legado de Gerardo López de Guereño. A la raga, por los óperas de Guereño, y como eran padre e hijo nunca se sabe, porque además eran también aficionados a la fotografía, Yoldi, etcétera. Es decir, a la raga. En el archivo foral. En el archivo foral. No hemos comentado nada sobre una persona que probablemente conociste también, fundamental en lo que he leído de la vida de Gerardo, Pilar Yoldi.
Pilar de Odiseo. Su mujer. Su mujer, porque la hija también Pilar. Ahí el hijo lleva el nombre del padre y la hija es la madre. La mujer de Gerardo se conocieron muy jóvenes. Se conocieron muy jóvenes y se casaron. Y fue pues un poco la compañera de toda la vida. O sea, una persona menuda, una persona pero con un gran carácter y que realmente yo no les he visto nunca trabajando juntos a nivel de... Pero A un hombre de estos hay que seguirle, porque si no le sigues, Pues- no le ves. Claro, de las sillas a la mesa para trabajar. De las No, sillas pero- a la mesa para pero- trabajar a no sé qué puede. pero es que es lo mismo, porque decir de trabajar a la silla para trabajar es lo mismo que estar de la silla a la butaca para ver el televisor. Quiere decir, está en casa. ¿Sí? Y entonces la convivencia sí que es real y continua. O sea que simplemente cambiar el asiento y la ocupación, ¿no? ¿Sí? Pero fue una mujer que siempre recordaba pues lo que había supuesto para él Pilar, ¿no? Murió años antes Sí. y se comenta que desde que murió su mujer, su ausencia fue dura para Gerardo. Sí, sí, claro, era toda una vida hecha juntos y que realmente, pues, sobre todo a ciertas edades, eso supone un golpe importante, ¿no? Ujú. Sí. ¿Te gustaba la pelota? ¿Te gusta la pelota, Armando? Me gusta verla. Y me gustaría jugar, pero es que soy negado. Porque dicen que era un gran pelotazale. Sí, era un pelotazale, era un hombre, pero sí, no le valía, ¿no? Era un hombre fuerte, alto, con también un aspecto físico importante, ¿eh? Pero era un gran deportista. Yo insisto, no veo horas al día, no veo horas al día, para todo. Pues yo creo que sí, yo creo que se pueden sacar. Sí, pues, un poco por experiencia propia, ¿no? Es una cuestión de organización de tiempo. Bueno, Tolenchi, ¿qué vais a organizar en Montaña Alavesa? Esto tiene que ver ya con la actualidad. Centenario, el 23 de abril de 2004. Ya no sé si habéis realizado ya algunas primeras reuniones y habéis indagado Sí. un poco hacia dónde queréis ir. Sí. Pues mira, desde hace un año aproximadamente, pues teníamos la intención de conformar un grupo de cultura de la montaña alavesa. Porque, pues, hemos llegado a conocer a muchas personas que están muy vinculadas a la montaña alavesa, que tienen gran interés por todo lo que tenga que ver con la etnografía, el patrimonio, las tradiciones, etcétera. Entonces, desde hace un año estamos barajando la posibilidad de conformar un grupo de cultura en la montaña alavesa. Y como siempre ocurre, pues para que los grupos se cohesionen y cuajen, pues hace falta ponernos tarea, ponernos trabajo. Y entonces nos pareció que una forma de comenzar a hacer cosas era aprovechar el que en este presente año de 2004 se celebra el centenario de nacimiento de Gerardo López de Grello. Y es un grupo de cultura y una organización a nivel de toda Montaña Bueno, Alavesa. el grupo que está en Mantilla está para entendernos. Pero la intención es cubrir toda la zona. Efectivamente. Claro está que la figura de Gerardo López de Grello Galarraga pues es tan señera en tantos campos que sí vimos desde el primer momento que nosotros mismos éramos incapaces de dirigir y de copar el homenaje. Entonces hemos contactado con otras instituciones, también con la familia, para entre todos pues mancomunar esfuerzos y poder llevar a cabo un homenaje coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Entonces el pasado día 20 de diciembre pues estuvimos reunidos miembros del grupo, de la familia, comenzando por su hija Pilar, y es con el que escucha, del Instituto de Arqueología, del Señor de Etnografía, y estuvimos viendo pues por dónde podríamos orientar y encauzar este homenaje y qué contenidos serían los más propios para su figura. Y la que esta fue una reunión muy fructífera y comenzamos a perfilar todo. Avanzarnos algo. Armando creo que también estaba presente en la reunión. Sí, sí, estuvimos de ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, estamos hablando, ¿no? Un poco las dos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas, lógicamente. Si concentrarlo solamente en la montaña alavesa, porque fue realmente el sitio donde, y no sé donde más trabajó, pero sí es donde lo vivió más profundamente. Son dos cosas diferentes, pero creo que es muy importante. Para él era su campo de trabajo. Y pues extenderlo, porque también había sido un hombre que había trabajado a nivel de toda Álava.
pero se quedó en concentrar, es decir, que tuviese una presencia por toda la montaña alavesa, el restaurante, que fuese rotando en conferencias, etcétera, precisamente para dar ese conocimiento, aunque se pudiese, a lo mejor. Realmente fue un primer bosquejo, una primera aproximación, y que un acto tuviese lugar a lo mejor aquí en Vitoria como capitalidad, un poco de representación de toda la voz. Pero vamos, Porense es el que lleva más, el que está realmente el responsable para bien o para mal. No, responsable no. En fin, pues yo creo que si vamos a ir es para estar mucha gente y ver que entre todos pues siempre es mucho más fácil que si uno ocupa todo el protagonismo, ¿no? Ahí, Polensi, la pregunta que yo te hago es si ser muy riguroso, dar a conocer el trabajo, conferencias, un acto como público, con autoridades, eso puede ser un campo. Otro campo puede ser intentar abrirlo a la sociedad, hacer ese apartado, pero también abrirlo a la sociedad, al gran público, organizando algún tipo de actividad con el cual acercas a la gente a no sé qué pueblo de montaña alavesa o a Pillanis, y allí incluso eres capaz de dar mediante Boyur y las sociedades gastronómicas, pues no sé qué, para que la gente se acerque y se acerque y se acerque por lo menos en unos cientos. ¿Qué idea recogeríais? No, pues en principio esa y una tercera, que O sea, que las dos. sí, y una tercera que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que era el llevar algún tipo de trabajito a los colegios, para que los niños hicieran algunas actividades inspiradas en la labor de Gerardo Pedreño, que me parecería una cosa muy bonita. Ujú. O sea, que vamos, que en esa dirección nos orientábamos el contenido. Entramos en la recta final, estaremos atentos a esos actos que estáis pensando para Montaña Alavesa y rondando siempre esa fecha del 23 de abril, centenario del nacimiento de Gerardo López de Guereño. Entramos en recta final, Armando, por lo tanto, y en balances, algo más de reconocimiento por parte de su pueblo sí que es de bien nacido ser agradecidos y en este caso falta por parte de todos más un reconocimiento hacia la obra de Gerardo López de Guereño, pero es una obra bien cuidada o tienes alguna espina clavada respecto a algunos apartados de su obra o no, o es una obra que ha podido llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sí, yo creo que sí, que puede, hombre, ha podido llegar, ha podido llegar y es accesible, que son dos cosas también distintas. Yo creo que ese es el valor, que uno puede acercarse y, pese activo, pues utilizarlo. ¿No? Y el otro cuanto a reconocimiento, pues yo pienso que sí, que aparte de los reconocimientos que se pudieron hacer en los años 70, 80, pues, yo hablo siempre del reconocimiento actual. Es decir, porque el tiempo va haciendo que las cosas se difuminen y que prácticamente pues se recuerde más que nada por el nombre, pero no se sabe quién es. ¿Eh? Yo creo que precisamente este homenaje que piensa hacer en la montaña alavesa va a servir para eso. A ver cómo crees que a mí me llega que un cura de Maeztu de apellido Puente realizó tanto por el pueblo. No porque conozca a nadie de la familia Puente ni porque tenga conocimiento sobre la realidad de Maeztu, sino porque gentes del pueblo se han preocupado mediante diferentes actos de recordar a aquel personaje de montaña alavesa que fue olvidado, entre otras cosas porque llegó el franquismo y aquellas personas fueron totalmente olvidadas porque aquí así quiso el régimen, ¿no? Mediante este tipo de actos, desde luego, es cuando a la vez del siglo XXI se da cuenta, así, pues es verdad, si yo también he tenido algún contacto con esa obra. Y en la actualidad hay personas como estas. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí. No sé si exactamente como dices, porque no es fácil. Quiere decir, una cosa es la actividad que se puede desarrollar y hay que ver en qué condiciones se desarrollaba entonces. Y que todavía hay muchísimas más facilidades, incluso para hacer cualquier cosa de este tipo. Hoy es más fácil coger el coche y irse a los pueblos, que entonces él que se iba de Vitoria a Pillanes iba en bicicleta. Y utilizaba la camioneta del taller para recorrer los pueblos. Es decir, que estamos hablando de años 30 y tantos. ¿Eh? También entre los jóvenes, Armando. Bueno, yo pienso que como todo no sé si aquello de que hoy los jóvenes nos dedican a esto y pienso que hay gente que sí. Y entiendo que en algunas cosas hay gente joven que está investigando, que está trabajando. Lo que pasa es que el espíritu es diferente. Es completamente diferente. Hoy las cosas se dan más masticadas. Entonces había que masticarlas. Y las cosas se dan duras de roer. ¿No? Las dificultades eran muchísimo mayores, pero tenía una ventaja, que era un campo inexplorado, que era un campo en el cual no se encontraba prácticamente virgen todo. Eso es una riqueza impresionante, ¿no? Hoy pues está más o menos tratado bien en unos casos, mal en otros,
pero estamos esperando casi a ver qué se ha hecho de esto para continuarlo, para reformar, para criticar o para ver. Pero entonces eran unos momentos realmente interesantes porque realmente era un campo de pueblo pequeño. Cuando iba a algunos de aquellos pueblos y se encontraba los archivos que no había entrado nunca nadie, o en un pajar se encontraba imágenes, y en el otro los libros que estaban, pues, que realmente era increíble. Por lo menos en el caso de Armando Llanos, Armando, ya hemos hablado de ti en el programa que escuchas con chat. No has necesitado marcharte al otro mundo. No, pero Muy bien, por en sí, ¿algún detalle que te gustaría comentar para cerrar? Pues nada, que yo con mucha ilusión de que entre todos pues llevemos adelante este homenaje, que creo que Gerardo López de Greñu para la raza se lo merece, y además pues creo que su obra, su legado, su carácter multidisciplinar, pues bien merecen por otra parte un pequeño esfuerzo de reconocimiento y de divulgación. Por en cierta, Armando Llanos, a los dos, muchas gracias. Eskerrik asko. bueno, Zui badakizu, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Auditorian, Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batean. Aion.